Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Los orígenes primitivos. Mira, te voy a contar algo que puede volarte la cabeza. ¿Sabes esa historia que siempre escuchaste sobre dónde comenzó todo? Pues bien, tal vez no sea exactamente así. Durante años, todos aceptaron que las historias bíblicas nacieron allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero espera, que la ciencia llegó pateando la puerta con unos descubrimientos que te van a hacer repensar todo. Primero, hablemos de dónde aparecimos realmente nosotros, los humanos, en este mundo. Los científicos de la Universidad de Cambridge hicieron unas investigaciones de ADN que ponen los pelos de punta. ¿Sabes lo que descubrieron? Que todos nosotros, y cuando digo todos, es todos de verdad, descendemos de personas que vivían en el este de África hace unos 200.000 años. Así es, gente, todos vinimos de allá. Ahora agárrate, el lugar donde eso ocurrió está en el Valle del Rift, allá en Etiopía. Y mira, ese lugar es literalmente un paraíso en la tierra. 4 ríos se encontraban allí en esa época, formando un sistema increíble de agua corriente. Espera, ¿4 ríos? ¿Eso no te recuerda a algo que ya leíste? Exacto. Las descripciones del jardín del Edén hablan precisamente de eso. ¿No es impresionante? La ciencia confirmó que la cuna de la humanidad está en un lugar que coincide perfectamente con las descripciones bíblicas del paraíso original. ¿Coincidencia? Yo creo que no. El Valle del Rift lo tenía todo: agua fresca, animales por todas partes, plantas que ni te imaginas. Era realmente un lugar donde se podía vivir muy bien. Ahora saltemos a otro personaje que todos conocen, Moisés. Su historia es más compleja de lo que parece en las películas de Hollywood. El niño creció en Egipto, eso lo sabe todo el mundo. Pero lo que no cuentan es que el Egipto de esa época tenía una conexión fuertísima con los reinos africanos del sur. ¿Quieres saber algo interesante? Cuando la hija del faraón encontró a Moisés flotando en el Nilo, probablemente tenía sangre nubia corriendo por sus venas. Los faraones se casaban con princesas de los reinos de Cus todo el tiempo, era como una alianza política, ¿sabes? Así que nuestro amigo Moisés creció en un ambiente mucho más africano de lo que imaginas. Textos que los arqueólogos encontraron recientemente muestran que príncipes cusitas trabajaban como altos funcionarios del gobierno egipcio. Imagínate, Moisés aprendiendo sobre liderazgo, administración y espiritualidad con gente que venía directamente del corazón de África. Eso explica mucho sobre cómo logró liderar a todo un pueblo por el desierto. Y mira qué curioso, el camino que tomaron los israelitas al salir de Egipto pasaba por territorios que hoy consideramos completamente africanos. El Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, era como un puente entre África y el Medio Oriente. Las personas que vivían por allí mantenían contacto directo con nubios, egipcios y beduinos, era una mezcla cultural alucinante. Los arqueólogos de la Universidad de Chicago encontraron campamentos en el desierto oriental que muestran cómo sobrevivieron los hebreos durante la travesía. ¿Sabes cómo? Usando técnicas que los nómadas nubios desarrollaron hace siglos. Aprendieron a encontrar agua en el desierto, conservar alimentos y orientarse por las estrellas, todo conocimiento típicamente africano. Hay algo muy loco que encontraron en los manuscritos del Mar Muerto. Los escribas judíos escribieron sobre la sabiduría de los cusitas como si fuera algo súper valioso en la época. O sea, la gente reconocía que los africanos poseían conocimientos espirituales importantes. Y luego está el libro de Enoc, que solo sobrevivió completo en Etiopía. Ese libro influyó muchísimo en los escritores del Nuevo Testamento, especialmente en las partes sobre ángeles y el fin de los tiempos. Es impresionante cómo las conexiones africanas aparecen en lugares donde uno menos lo espera. Los lingüistas hicieron un trabajo increíble comparando palabras antiguas.
Descubrieron que el hebreo bíblico tomó prestadas varias palabras de lenguas nubias, especialmente términos religiosos y sociales. Incluso la palabra hebrea para gloria de Dios tiene parentesco con lenguas africanas. Eso no es coincidencia, es pura historia. Las comunidades judías de Etiopía, conocidas como Beta Israel, preservaron tradiciones orales que son diferentes de las versiones que conocemos. Esas historias podrían ser más antiguas y originales que las versiones que nos llegaron a través de Europa. Es como si ellos conservaran piezas perdidas de la historia bíblica original. Mira, cuando te pones a pensar en todo esto junto, queda claro que África no fue solo un escenario secundario en las historias bíblicas. El continente estuvo en el centro de todo desde el comienzo, influyendo en personajes, preservando tradiciones y aportando sabiduría que moldeó las escrituras sagradas que conocemos hoy. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 2. Figuras históricas africanas. Ahora te voy a contar sobre una mujer que literalmente detuvo el tráfico en Jerusalén. La reina de Saba no era solo un personaje recurrente en las historias bíblicas, era real, poderosa y, sorpresa, africana. Durante mucho tiempo, todos se preguntaban quién era esa mujer misteriosa que impresionó incluso al sabio Salomón. Pues bien, los arqueólogos finalmente encontraron la respuesta en Etiopía. Las excavaciones en Aksum revelaron un reino que era literalmente una potencia mundial de la época. Imagínate, oro saliendo por los poros, incienso que valía más que el oro, maderas preciosas que todo el mundo deseaba. La reina que gobernaba este lugar tenía recursos de sobra para financiar un viaje diplomático hasta Jerusalén con una comitiva que debía de haber sido impresionante. Encontraron monedas antiguas con rostros de mujeres coronadas, acompañadas de los mismos símbolos que la Biblia menciona como regalos de la reina de Saba: oro, incienso, maderas especiales, todo coincide perfectamente. Y hay más, inscripciones del siglo VIII a.C. hablan de gobernantes femeninas con títulos que, al traducirse, significan exactamente reina de Saba. El reino de Aksum controlaba las minas de oro de las montañas etíopes. Ese oro llegaba al Mediterráneo a través de caravanas que cruzaban el desierto. Los árboles de incienso crecían naturalmente en las tierras altas de la región, produciendo esas resinas aromáticas que eran esenciales en los rituales religiosos antiguos. Literalmente, era un negocio multimillonario. Pero aquí es donde se pone interesante. Las tradiciones orales etíopes cuentan una historia completamente diferente sobre esta visita. Según ellas, la reina Maqueda, su nombre local, no solo conoció a Salomón, sino que tuvo un hijo con él. Ese niño habría dado origen a la dinastía salomónica que gobernó Etiopía hasta 1974. Imagínate si eso fuera cierto. Ahora hablemos de otro personaje que pocos conocen bien, Sofonías, el profeta. El nombre de su bisabuelo era Cusi, que literalmente significa el cusita en hebreo. Es decir, todos sabían que tenía sangre africana y eso no era ningún problema, al contrario, era motivo de respeto. Las profecías de Sofonías tienen un sabor especial que refleja su herencia africana. Hablaba sobre justicia social y restauración de una manera que recordaba mucho a las tradiciones cusitas sobre la armonía social. Y mira qué curioso, profetizó específicamente sobre Etiopía siendo purificada y bendecida en los últimos tiempos. El tipo conocía la región de adentro hacia afuera. También está Ebed-Melech, el eunuco etíope que salvó la vida del profeta Jeremías. Este hombre no era un personaje secundario en la historia, tenía acceso directo al rey y autoridad suficiente para organizar una operación de rescate. Jeremías estaba arrojado en una cisterna y iba a morir allí, pero el etíope no lo permitió. Por esa actitud, recibió una promesa profética especial de protección divina. Pero la historia que más me impresiona es la del ministro de Hacienda etíope que aparece en el libro de los Hechos. El tipo había ido hasta Jerusalén para participar en las festividades religiosas. Así es, los africanos hacían peregrinaciones al templo mucho antes de la aparición del cristianismo. Imagínate el nivel de dedicación,
Un viaje así en la antigüedad era cosa seria. Este ministro trabajaba para Lacandes, que no era un nombre propio, sino un título. Era como reina madre del reino de Meroe, en la actual Sudán. Estas mujeres gobernaban territorios enormes a lo largo del Nilo, tenían ejércitos organizados y sistemas administrativos que daban envidia a los romanos. Lo interesante es que documentos encontrados en excavaciones muestran que estas reinas enviaban embajadores a Jerusalén regularmente, especialmente durante las festividades religiosas importantes. No era coincidencia, era política diplomática oficial. Los reinos africanos reconocían la importancia espiritual de Jerusalén mucho antes de la cristianización de África. Un descubrimiento que me dejó boquiabierto fue el análisis de esqueletos encontrados en cementerios judíos antiguos cerca de Jerusalén. Varios tenían características físicas típicamente africanas, y los estudios de los huesos confirmaron que esas personas crecieron en regiones de gran altitud, compatibles con Etiopía o Sudán. Es decir, los africanos no solo visitaban Jerusalén, vivían allí permanentemente. Manuscritos judíos medievales preservan genealogías que vinculan familias sacerdotales con ancestros hijos de Cus. Puede que haya algo de leyenda mezclada, pero el hecho de que se conservaran esas historias demuestra que las comunidades judías valoraban sus conexiones con África. Eso influyó en prácticas rituales específicas que diferenciaban a los judíos africanos de los europeos. Es impresionante cómo todas estas figuras africanas no eran personajes secundarios en las narrativas bíblicas. Ocupaban posiciones destacadas, influenciaban decisiones importantes y eran respetadas por su sabiduría y autoridad. África no estaba en la periferia de la historia sagrada, estaba justo en el centro, contribuyendo activamente al desarrollo de las tradiciones que conocemos hoy. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 3. Tradiciones cristianas primitivas. Amigo, si piensas que el cristianismo comenzó en Europa, siéntate porque se viene una bomba. La verdad es que África fue la verdadera cuna intelectual del cristianismo primitivo. Alejandría, en Egipto, era como el Silicon Valley de la teología antigua. La ciudad tenía la biblioteca más grande del mundo y atraía a las mentes más brillantes de la época, que venían de todos los rincones en busca de conocimiento. Clemente de Alejandría fue uno de los primeros grandes pensadores cristianos, y era africano de raíz. Desarrolló sistemas teológicos que mezclaban filosofía griega con tradiciones judías e ideas típicamente africanas. Era una síntesis increíble que nadie había logrado antes. Imagina el impacto que eso tuvo en el pensamiento cristiano mundial. Luego vino Orígenes, discípulo de Clemente, que literalmente revolucionó la forma en que interpretamos la Biblia. Los métodos que desarrolló incorporaban técnicas alegóricas provenientes de las tradiciones sapienciales africanas, especialmente de los eruditos nubios y etíopes. La escuela de Alejandría produjo cientos de tratados que moldearon doctrinas fundamentales sobre Dios, la salvación y los últimos tiempos. Y está Atanasio de Alejandría, que tuvo un papel decisivo en la formación del canon bíblico. Las cartas pascuales que enviaba cada año a las iglesias establecieron que libros eran considerados parte oficial de la Biblia. Su influencia cruzó continentes, pero sus perspectivas teológicas llevaban elementos culturales específicamente africanos. Ahora prepárate para una revelación: el monasticismo cristiano nació en los desiertos egipcios. Antonio y Pacomio establecieron comunidades monásticas que se convirtieron en modelo para movimientos ascéticos en todo el mundo. Estos monjes desarrollaron prácticas espirituales que integraban disciplinas contemplativas derivadas de tradiciones africanas ancestrales. Cuando ves un monasterio en Europa, debes saber que la inspiración vino de África. Los monasterios coptos preservaron manuscritos bíblicos en idiomas africanos que son siglos más antiguos que las traducciones europeas. El copto, que proviene del egipcio antiguo, mantenía conexiones lingüísticas con otras lenguas africanas. Esto ofrecía perspectivas únicas sobre los textos sagrados que no se encuentran en ningún otro lugar.
Pero Etiopía desarrolló una tradición cristiana que afirmaba ser una continuación directa del cristianismo apostólico. Según las tradiciones de allá, el eunuco que Felipe bautizó regresó a casa y estableció una iglesia que nunca dejó de funcionar. Los manuscritos etíopes preservan textos que fueron rechazados o perdidos en otras tradiciones cristianas. Aquí se pone interesante, el libro de Enoc solo es considerado canónico en la tradición etíope. Este libro contiene historias sobre ángeles caídos, juicio final y geografía celestial que influenciaron fuertemente a los autores del Nuevo Testamento. La epístola de Judas cita directamente a Enoc, y las imágenes apocalípticas del libro resuenan en el Apocalipsis de Juan. Etiopía preservó algo que el resto del mundo perdió. Las iglesias etíopes desarrollaron calendarios litúrgicos únicos que preservan festivales y prácticas rituales posiblemente derivadas del judaísmo del Segundo Templo. El calendario etíope, basado en antiguos ciclos solares, es completamente diferente de los calendarios adoptados por otras tradiciones cristianas. Esto sugiere que el cristianismo etíope se desarrolló de forma independiente. La arquitectura religiosa de Etiopía es impresionante. Las famosas iglesias de Lalibela, esculpidas en roca en el siglo XII, fueron diseñadas como una réplica simbólica de Jerusalén. Pero los elementos arquitectónicos incorporan motivos decorativos típicamente africanos, creando una síntesis única entre el cristianismo y la cultura local. Algo que me llama la atención son los manuscritos iluminados etíopes. Jesús, María, apóstoles y santos aparecen con piel oscura y rasgos que reflejan a las poblaciones locales. No es solo una adaptación cultural, es una comprensión teológica que enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Las tradiciones orales etíopes preservan narrativas sobre visitas de apóstoles a África que no aparecen en otras fuentes. Según ellos, Mateo predicó en Etiopía, mientras que otros apóstoles establecieron comunidades cristianas en varias regiones africanas. Puede ser difícil de comprobar históricamente, pero muestra cómo las comunidades africanas se veían conectadas con los orígenes del cristianismo. Las prácticas litúrgicas etíopes incorporan elementos musicales y coreográficos derivados de tradiciones africanas ancestrales. Cantos responsoriales, danzas rituales e instrumentos musicales específicos crean experiencias de adoración completamente distintas de las liturgias europeas. Estas prácticas preservan formas de expresión religiosa posiblemente similares a las que usaban las primeras comunidades cristianas. Es impresionante darse cuenta de que el cristianismo africano no fue una importación pasiva de tradiciones externas. Al contrario, África fue un centro de innovación teológica, preservación textual y desarrollo litúrgico que influyó profundamente en el cristianismo mundial. Cuando estudias la historia real, queda claro que sin África, el cristianismo sería completamente diferente de lo que conocemos hoy. Si te gusta la historia, por favor suscríbete al canal, no tardarás ni 2 segundos y a seguir con el video. Parte 4. Evidencias arqueológicas y manuscritos. Ahora llegó el momento de los descubrimientos que te van a volar la cabeza. En 1975, en el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí, ocurrió un hallazgo arqueológico que cambió todo. Los monjes encontraron cámaras secretas con más de 3.000 manuscritos antiguos. Imagina la emoción de esos tipos cuando abrieron esas puertas que habían estado selladas por siglos. Entre esos manuscritos había textos en ge'ez, antiguo idioma etíope, árabe, griego y siríaco, algunos que datan del siglo IV. Lo más increíble es que esos documentos preservaron versiones de textos bíblicos que se habían perdido en otros lugares. Es como un cofre del tesoro de la historia bíblica que permaneció escondido por siglos. Los manuscritos en ge'ez incluyen fragmentos del libro de Enoc que son más antiguos que las versiones conocidas de Etiopía. Cuando los especialistas compararon los textos, descubrieron que los escribas africanos mantenían contacto regular con comunidades monásticas etíopes. Las diferencias en las versiones muestran cómo las tradiciones etíopes conservaron lecturas primitivas que se modificaron en otros sitios. Hay un manuscrito muy especial llamado Codex Climaci Rescriptus, que es un palimpsesto, es decir,
un pergamino que fue reescrito encima. Con tecnología de imagen multiespectral, que es alucinante, lograron leer los textos originales que estaban debajo. ¿Y adivina qué? Eran traducciones de libros bíblicos que circulaban específicamente entre comunidades cristianas africanas. Ahora vamos a Etiopía. En Aksum, arqueólogos encontraron inscripciones trilingües del siglo IV en ge'ez, griego y árabe que documentan prácticas religiosas cristianas. La famosa estela de Esana registra la conversión oficial del reino al cristianismo, pero con elementos teológicos únicos. Se referían a Dios como Señor de los cielos y Padre de la tierra, una mezcla interesante entre el cristianismo y las tradiciones africanas. Las monedas de Aksum del periodo cristiano son verdaderas obras de arte. Presentan símbolos de cruz acompañados de inscripciones en ge'ez pidiendo protección divina. Estas monedas circulaban en redes comerciales que llegaban hasta India y China. Imagina, símbolos cristianos africanos siendo esparcidos por todo el mundo a través del comercio. En Faras, antigua capital de Nubia cristiana, descubrieron pinturas murales impresionantes. Jesús aparece coronado como rey nubio, y la Virgen María tiene rasgos físicos típicamente africanos. No es solo adaptación cultural, son teologías contextualizadas que mostraban cómo el cristianismo era universal. En la biblioteca del monasterio de Debre Damo, en Etiopía, encontraron traducciones en ge'ez de textos apócrifos que se perdieron completamente en otras tradiciones. El libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el testamento de los 12 patriarcas, todos preservados íntegramente solo en Etiopía. Estos textos influyeron profundamente en la literatura bíblica canónica. Un descubrimiento fascinante fue cómo se producían los manuscritos etíopes. Usaban técnicas completamente diferentes a los métodos europeos. Los pergaminos se preparaban con procesos químicos derivados de plantas locales que daban una durabilidad increíble a los textos. Las tintas se hacían con minerales africanos que creaban colores únicos, permitiendo que los expertos identifiquen exactamente de dónde venía cada manuscrito. En Dongola, capital del reino nubio de Makuria, descubrieron una catedral que mezcla arquitectura bizantina con diseños típicamente africanos. Los mosaicos tienen inscripciones en griego copto y nubio antiguo citando textos bíblicos en versiones diferentes a las que conocemos. Esto muestra que las comunidades nubias tenían tradiciones independientes de interpretación bíblica. En Soba, capital del reino de Alba, encontraron talleres especializados en la producción de manuscritos donde escribas nubios copiaban textos bíblicos en varias lenguas. Herramientas de escritura, pigmentos, fragmentos de pergamino, todo evidenciando que estos centros mantenían correspondencia con scriptoriums en Alejandría, Constantinopla y monasterios etíopes. Era una red internacional de producción de conocimiento. Ahora viene un descubrimiento científico increíble. Análisis de ADN de los pergaminos antiguos identificaron que los animales usados para hacer los manuscritos eran nativos específicamente de regiones africanas. Antílopes, gacelas y otros animales africanos proporcionaban pieles que eran procesadas con técnicas tradicionales. Esto muestra cómo tradiciones ancestrales africanas fueron adaptadas para necesidades cristianas. Cerca del Mar Muerto, descubrieron fragmentos de textos bíblicos en lenguas africanas que son anteriores a los manuscritos de Qumrán. Esto contradice teorías que posicionaban a África como receptora pasiva de influencias religiosas externas. Las pruebas de carbono 14 confirman que estos están entre los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos. La tradición de Iluminura etíope desarrolló estilos artísticos únicos que combinan elementos bizantinos con motivos decorativos africanos. Los evangelios muestran evangelistas como escribas africanos trabajando en paisajes etíopes. Esto expresa comprensiones teológicas que situaban a África como participante integral en la transmisión de la revelación divina. Cada nuevo descubrimiento arqueológico añade piezas al rompecabezas que muestra cómo África desempeñó papeles centrales en la formación, preservación y transmisión de las tradiciones sagradas. No es exagerado decir que sin África, muchas tradiciones bíblicas se habrían perdido completamente.
Lo que más me impresiona es darme cuenta de que estas evidencias no son casos aislados. Forman un patrón consistente que demuestra la centralidad de África en los orígenes y desarrollo de las tradiciones bíblicas. Cada manuscrito descubierto, cada sitio arqueológico excavado, cada análisis científico realizado confirma que el continente africano fue mucho más que un escenario secundario. Fue protagonista en la historia sagrada que moldeó civilizaciones enteras. Amigo, cuando juntas todas estas evidencias, se vuelve imposible ignorar que nuestra comprensión tradicional sobre los orígenes bíblicos necesita ser completamente replanteada. África no recibió pasivamente tradiciones religiosas de fuera, fue un centro activo de innovación, preservación y transmisión que influyó profundamente en el desarrollo espiritual de la humanidad. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.